hacemos una revisión, como un resumen de la excelente presentación que hizo el doctor Hernán. Y todos conocemos el problema tan serio que tiene la preeclampsia, sigue siendo un tema importante. He visto las cifras en Chile, muy interesantes el tener tan buenas estadísticas como tiene Chile. Sin embargo, a pesar de que otras causas son importantes, la causa de preeclampsia como causa de muerte no disminuyó, o sea que en realidad fueron detectadas nuevas causas, o sea que sigue siendo tan importante como siempre. Este es un punto muy interesante para poder destacar dentro del cuadro que presentó el doctor Hernán. Y por supuesto hizo una excelente presentación de lo que era la fisiopatología, de cuántos elementos estaban involucrados y cuáles eran también los elementos de riesgo. Bueno, tampoco ha cambiado mucho la historia, porque los mismos elementos que hablábamos del riesgo hace bastante tiempo siguen estando relacionados con la preeclampsia. Y lógicamente, como bien decíamos ayer, en todas las situaciones que tengan que ver con rechazo del embarazo, con abortos, con restricciones de crecimiento intrauterino, todo aquello que tenga relación con el daño endotelial, con un cambio en lo que puede llegar a pasar con el endotelio, evidentemente tiene que ver con todas estas patologías. Específicamente en los casos severos de preeclampsia y la hipertensión, la preeclampsia superpuesta, hipertensión previa, cuando uno lo enfoca, esa triada tradicional de edema, proteinuria e hipertensión, a veces no la tenemos todas simultáneamente, a veces puede tener algunos elementos más destacados que el otro, según el cuadro clínico en el cual estemos presentes. Si tenemos una hipertensión previa, seguramente el término hipertensión va a estar a la cabeza, y si tenemos una preeclampsia pura gestacional, lógicamente todo lo que es edema o proteinuria va a ser lo más destacado, y si tenemos una enfermedad renal atrás, lógicamente que la proteinuria también va a ser más importante. O sea que los tres están relacionados, pero todo depende también de cuál será el verdadero cuadro clínico en esta situación. Hablando también de lo que el profesor Redman habitualmente también con todo su gran enfoque clínico de tantos años trabajando en el tema, cuando él presenta sus casos actualmente y sus presentaciones, es bien claro cuando habla de dos síndromes. Lo mismo hace Baja Sibay y lo mismo todos aquellos que trabajamos en el tema. ¿Por qué? Porque hay un impacto que es materno y un impacto que es fetal, y muchas veces no se llevan de acuerdo. Muchas veces tenemos una enfermedad materna muy grave con una enfermedad fetal que se puede contemporizar una finalización de la gestación y tenemos que terminarla por la madre, y en otras oportunidades tenemos un gran impacto fetal con no tan impacto materno. Lo único importante que uno tiene que destacar con la preeclampsia, que hay preeclampsia en tanto y en cuanto haya trofoblasto, por lo tanto hay preeclampsia en tanto y en cuanto haya endotelio. Con feto o sin feto hay preeclampsia, porque no nos olvidemos que los famosos tumores trofoblásticos también, si lo dejamos evolucionar, nos van a llevar a una preeclampsia. O sea, el aumento del trofoblasto es la gran presencia endotelial enferma, es lo que lleva a la preeclampsia, y eso es lo que no tenemos que perder de vista. En última instancia, de un lado está el feto y del otro lado está la madre, pero el trofoblasto sería el mayor encargado de llevar esta problemática adelante, o sea que es parte del mismo momento de la implantación. En mi temática me dijeron que hablar específicamente de lo que eran los casos severos de hipertensión en el embarazo. Bueno, rápidamente, todo aquello que tenga que ver con cifras tensionales. Si yo estoy hablando de una preeclampsia pura gestacional, la mujer embarazada normotensa, estudios publicados hace bastante tiempo y publicados inclusive por nuestro grupo en colaboración con el CLAP, con el doctor Fecina, a finales de la década del 80, está publicado en el American Journal, donde hicimos cuáles eran las cifras de presión normal en las embarazadas. Y esas cifras no pueden superar 110 de sistólica y 70 de diastólica, más o menos 10 a 15 milímetros de mercurio, para hacer un término general. Bueno, porque muchas veces hay que ir para atrás en la historia, y esto es lo que yo siempre digo. ¿Por qué? Porque ahora estamos hablando como una novedad impresionante, que tenemos que tomar la presión en el primer trimestre. Señores, hay que tomarla toda la vida, y hay que tomarla cuando tenemos un adolescente en el consultorio o cuando viene una mujer a hacerse un control ginecológico, porque en ese momento es donde vamos a detectar realmente aquellas mujeres jóvenes que tienen una hipertensión esencial no diagnosticada, porque están acostumbradas a tener cifras tensionales de 130, 140 de sistólica, pero que si nadie le toma la presión arterial, nadie se entera. Entonces,
Realmente, si el tensiómetro, ese aparato tan histórico que está en la humanidad hace bastante tiempo, se utilizara un poquito más, no necesitaríamos tanta cosa cara para poder hacer predicción y poder hacer prevención también. O sea que en los enfoques hay que hacerlo desde dos puntos de vista. La realidad es que cuando nosotros vamos observando qué es lo que está pasando con la presión arterial, sabemos que en estas mujeres hay un momento determinado que en esa presión arterial está impactando hacia la mujer. ¿Por qué? Porque todo aquello que sea hacia el feto, si nosotros tenemos en cuenta que el trofoblasto es el responsable de esta enfermedad, o sea, el endotelio es el responsable de esta enfermedad, es como si tuviéramos una barrera entre madre y chico. Lógicamente, cuando esto pasa a la circulación materna y esta enfermedad se transporta a esta circulación por factores angiogénicos, por lo que sea, por este factor X que nadie sabe exactamente quién lo transporta hacia la madre, la realidad es que nosotros estamos medicando por la madre y no estamos medicando por el feto. El feto en realidad está del otro lado, tiene muy baja circulación y lógicamente necesita que haya mayor presión arterial para que pueda llegar. Es un fenómeno hemodinámico sencillo y simple, pero sí hacia la mujer, cuando sufren cifras de tensión arterial están en ascenso, pueden provocar daños severos en la circulación cerebral de la mujer y por supuesto ahí es donde tenemos nosotros que estar cuidando. Por eso estas cifras que aparentemente fueran mágicas, cuando uno habla de 150 de sistólica, y ustedes dirán, ¿por qué pondrá 100 de diastólica? Porque si estamos hablando de una hipertensión gestacional, la tensión arterial diastólica es la que realmente marca la severidad de la enfermedad. Es una enfermedad por aumento de resistencia desde el punto de vista hemodinámico, y la presión diastólica es la que se eleva y la que marca su severidad. Cuando lo tenemos con 100 o más de diastólica, realmente estamos ante una preeclampsia severa, así tengamos una sistólica de 140 o 145. ¿Qué va a diferenciar esto? Que posiblemente estemos lejos de un accidente cerebrovascular con una sistólica de 140 o 145, pero tenemos que saber que con una diastólica de 100 o 110 estamos ante una enfermedad endotelial grave e importante. Entonces, en estas circunstancias, cuando tenemos que hacer estas diferencias, ¿en qué momento tenemos que medicar a las mujeres? Bueno, tenemos que medicarlas cuando estas presiones diastólicas están iguales o mayores de 100, o sea, cuando se ha implantado ya la enfermedad endotelial en la circulación materna, hacia el organismo materno. Y también tener en cuenta, el tratamiento precoz nunca va a evitar la preeclampsia. Esta es toda la evidencia, experiencia hasta el momento. Podemos medicar como realmente hace la mayoría, que en cuanto tienen 135 de sistólica están dando medicación. Sin embargo, la que va a ser la preeclampsia severa la hace exactamente igual, porque no existe una medicación para curar la enfermedad endotelial. Esta es la realidad. Pero el motivo por el cual estamos medicando es por el cerebro de la madre. Esto que quienes me han escuchado o han tenido el libro de la publicación mía con los colaboradores tan importantes que están dentro de este libro, yo siempre destaco este capítulo, porque es un neurointensivista, el doctor Previgliano, que le interesa mucho este tema y que trabaja semejante como lo hace el doctor Bedford en Estados Unidos, y que lo que marcó fundamentalmente y destacó por qué hay que medicar a las mujeres que tienen sistólicas por arriba de 150. Y hay que medicarlas porque este sistema, que es el sistema cerebral, es un sistema absolutamente cerrado. Y entonces todos los volúmenes que están dentro de este cráneo solamente pueden llegar, en cuanto hay una expansión de volumen, pueden liberarse a través del conducto silviano, pero en muy poca cantidad. Por lo tanto, todo aumento de presión en este sistema tiene que equilibrarse de alguna manera. El primer equilibrio que hace el sistema es, por supuesto, estar manteniendo la presión intracraneana durante un tiempo, pero hay un momento determinado en que en el aumento de volumen va a ser un aumento de la presión intracraneana. Estas son las mediciones que habitualmente se hacen. ¿Cómo responden los vasos sanguíneos cerebrales? Bueno, los vasos sanguíneos cerebrales hacen esto, acorde a la presión de perfusión cerebral, que va aumentando y llega a un determinado momento que vence la autorregulación. La autorregulación, ¿qué es? Que los vasos sanguíneos del cerebro tratan de cerrarse, de vasocontraerse, para evitar esa inundación cerebral y ese aumento de presión intracraneana, que es el que lleva al accidente cerebrovascular. Pero cuando se pierde esa autorregulación es cuando se hace la gran abertura de estos vasos cerebrales y la consiguiente
rotura y accidente cerebrovascular. Tanto a nivel de accidente cerebrovascular como también a nivel del desencadenamiento de la eclampsia, porque uno de los motivos por el cual se desencadena la eclampsia no es solamente el problema de la microcirculación, sino también es el aumento de la presión intracraneana. Por eso, una de las formas, entre comillas, de prevenir el ataque eclámptico, además de realmente prevenir el accidente cerebrovascular materno, es tener medicadas a todas las mujeres cuando se está por vencer esa autorregulación, antes que esto suceda. O sea, tener las presiones sistólicas por debajo de 160, o sea, cuando llega a 150, todas tienen que estar medicadas. No puede dejar de estar medicada una mujer. Por el feto, no. Por la preeclampsia, no, porque la enfermedad está y la medicación no la va a mejorar. O sea, no hacemos nada con llevar la presión a 110 o 120. Va a volver a subir. Lo que tenemos que hacer es tratar de bajar esa presión intracraneana. ¿Cómo se mide todo esto? Bueno, para los que se ponen en contacto con los médicos de terapia intensiva, esto se mide habitualmente, presiones intracraneanas, a través de los agujeros de insonación. Se hace cuando hay accidentes de tránsito, por ejemplo, con grandes problemas cerebrales. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros tenemos una mujer que va aumentando la presión arterial, además de estar tomando las medidas de estar observando que tenemos una enfermedad preeclámptica, por el momento a lo mejor una hipertensión gestacional, porque no la podemos clasificar porque no tenemos esa proteinuria franca, que es tardía la proteinuria, o no está tan edematizada, tiene ese edema oculto, entre comillas, porque va fabricando su tercer espacio a medida que se va enfermando más el endotelio. Bueno, la única forma que tenemos que hacerlo es medicar y empezar a tratar en forma lo que podríamos llamar la urgencia hipertensiva. ¿Con qué la vamos a medicar? Con lo que mejor sepan hacer, menos aquellas medicaciones que están prohibidas durante la gestación. Bueno, lo prohibido durante la gestación ya sabemos que son los inhibidores de enzima de conversión, o los inhibidores de la angiotensina, o los inhibidores de los receptores de angiotensina, todo aquello que tenga que ver con la línea de aldosterona, angiotensina, renina. ¿Por qué? Porque es lo que necesita el feto para el desarrollo de su riñón. Y de allí está el impacto que se observó con el oligoamnios asociado, etcétera, a los casos en las mujeres en que vienen medicadas con estas drogas. Bien, esto lo podemos llamar que producen malformaciones, que producen teratogénesis. Bueno, tendríamos que ir un poco al diccionario de la Real Academia Española y ver qué es teratogénesis, qué es malformación. En realidad es un daño que estamos haciendo a la fisiología del desarrollo fetal. No se han visto otras malformaciones, las que se han visto es cuando se ponen dosis excesivas a nivel experimental, que lógicamente nunca la va a recibir un humano. Pero, por otra parte, también es de aclarar que las mujeres hipertensas previas, que son muy severas porque hay hipertensas juveniles que son realmente hipertensiones severísimas, que tienen este tipo de medicaciones, muchos dicen no medicarlas nunca con estas drogas porque por el riesgo de que se embarace alguna vez. Esto no es así. Lo que tiene que saber tanto el cardiólogo como el ginecólogo que la está controlando fuera del embarazo, en su vida de mujer nada más, en su vida sexual y en su vida reproductiva, es decirle que si va a planificar un embarazo habrá que rotarle la medicación. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando uno trabaja con los grupos que hacen hipertensión, no en hipertensión y embarazo, sino cuando hacen hipertensión, uno ve el daño terrible de los accidentes cerebrovasculares, de las realmente de la discapacidad que lleva el accidente cerebrovascular hipertensivo. Y las mejores drogas fueron las últimas generaciones de drogas que tienen que ver justamente con el eje renina-angiotensina-aldosterona. Entonces no podemos privar a las mujeres jóvenes de tener una buena medicación, excepto que les avisemos que si se embarazan, bueno, muy bien, cambien de medicación. Y si no lo pudieron hacer antes, que lo hagan durante el primer trimestre, que tampoco es un drama. Lo pueden hacer, rotar la medicación y poder acomodarlas para la gestación. Esto que lo repito y me lo habrán escuchado 1.000.000 de veces, siempre parece que fuera la primera vez que lo digo, porque nunca me falta una reunión en la cual haya cardiólogos o nefrólogos y el que se para en el frente y dice no medicar con esto a las mujeres porque se pueden embarazar. Bueno, las mujeres
tan poca circulación cerebral no tienen las mujeres. Si uno les habla y les explica, entienden. Entonces lo que tienen que hacer los señores cardiólogos, nefrólogos y clínicos es explicarle a la señora: si usted se quiere embarazar, señora, esta medicación hay que cambiarla. Nada más que eso. Si se lo explican bien, las señoras la van a cambiar. Entonces, ¿qué podemos tener? Bueno, hay muchas medicaciones. Alfa-metildopa, tradicional medicación, siempre se habla la inocua, nada es inocua. Nada es inocuo. Las medicaciones son para la hipertensión de la mujer. Entonces, nada es inocuo para el feto, porque todo tiene un mecanismo de acción. Y el mecanismo alfa-adrenérgico que tiene el alfa-metildopa también inhibe los mecanismos de reacción inmediata del feto. Y cuando yo veo alarmantemente que hay mujeres que vienen con dosis realmente increíbles de alfa-metildopa, como 4 gramos por día, porque no le pueden bajar la presión arterial, esos fetos tienen muy poca reacción de adaptación, porque tienen bloqueado todo el sistema alfa-adrenérgico. Entonces, no hay nada que es inocuo, sino que hay que darlo según las necesidades. La alfa-metildopa sí es una droga que tiene respuesta buena cuando la mujer tiene una hipertensión moderada. Esos primeros pasos de la hipertensión, en tanto en cuanto vaya respondiendo. Pero a medida que la hipertensión se hace más severa o es una hipertensa previa, difícilmente responda al alfa-metildopa. Entonces tienen otras opciones en el mercado para poder usarlas. Dentro de esas, por supuesto, hoy tenemos el labetalol, droga ampliamente conocida, no es nueva, se usó durante muchísimos años en Europa, en Inglaterra fundamentalmente, alfa y beta bloqueante, no hay problema, tiene una gran ventaja si se la damos a las embarazadas, que si hace una emergencia hipertensiva, tenemos la misma droga para poder medicarla, entonces se nos hace más sencillo el manejo. Amlodipina, yo les puse DIF, bloqueante de canal de calcio. ¿Se pueden usar los bloqueantes de canal de calcio? Sí. ¿Se puede usar la nifedipina? Sí, para el tratamiento en forma crónica de la mujer. Hay que tener cuidado solamente cuando hablamos de emergencia hipertensiva y tratamiento con nifedipina. ¿Y qué pasa con el atenolol, que también fue una de las drogas en algún momento bastante castigadas? Bueno, atenolol es un beta bloqueante. Los beta bloqueantes fueron asociados en un momento con restricciones de crecimiento en los fetos. No hay ningún trabajo, sinceramente, quizá en algún momento pueden, sobre bases de datos importantes, poder observar esto, que haya hecho una relación exacta entre atenolol y placebo para saber si la restricción de crecimiento se debía a la droga o se debía a la propia enfermedad. Si yo estoy medicando con atenolol, seguramente estoy ante una hipertensa previa, con una hipertensión importante que ha necesitado esta medicación. Entonces es muy difícil poder separar si la restricción de crecimiento se debe a la propia enfermedad endotelial o al hecho de que está medicada con atenolol. Por supuesto, si tenemos otras opciones, mejor, pero si la mujer es una mujer que tiene asociado, por ejemplo, un Wolff-Parkinson-White y necesita manejar la frecuencia cardíaca con un beta bloqueante, será la droga de elección. O sea que todo depende del paciente que tenemos delante y de la forma en la cual podemos manejar estas medicaciones. Lógicamente que los criterios de internación, esto es un poco lo que decíamos ayer también, eso depende fundamentalmente de la situación socioeconómica de las mujeres. Si están muy lejos de los lugares y las tenemos que controlar, es bueno internarlas. Desde ya que todo aquello que esté grave o que tenemos baja respuesta a las medicaciones, todas tienen que estar internadas. Esto desde ya. Pero el resto lo maneja cada uno en el lugar que mejor está. En el tratamiento de la emergencia hipertensiva, aumento brusco de las cifras tensionales con el impacto de órgano blanco. ¿Por qué? Porque mayor de 170, 110, ahí me llega una mujer que tiene que tener habitualmente 110 de sistólica, está con 170, hizo un desfasaje de 60 milímetros de mercurio, estoy sí o sí ante una emergencia hipertensiva. Si era normotensa, previamente al embarazo. Pero si era una hipertensa severa y llega con 170, viene cantando porque no siente absolutamente nada. Por lo tanto, la emergencia hipertensiva depende de qué paciente tenemos adelante. Si tenemos una hipertensa gestacional, con 170 tenemos una emergencia hipertensiva. Si tenemos una hipertensa previa, con 170 seguramente tenemos una mujer a medicar, pero no una emergencia. O sea que depende del impacto que tenemos con la mujer. Esto nos pasa cuando estamos en un hospital, que muchas veces es un hallazgo en la guardia y no tenemos una historia previa de la paciente. Las drogas, bueno, como les decía antes, hoy la labetalol realmente es una droga de elección. En la República Argentina, esto específicamente en República Argentina, en muchos lugares dicen que no tienen, que es caro y que tienen que utilizar clonidina, por ejemplo. Bueno,
lo que cada uno puede hacer en cada lugar. Lo que corresponde es que uno pida lo mejor que tenga. En fin, va a depender en momentos a veces que tenemos un poquito más de crisis que otras, si son drogas que necesitan que sean importadas o no, bueno, esta es otra situación, pero nosotros sí tenemos que pedir lo mejor que podemos tener para poder manejar a las mujeres. La Betalol, hay grandes ya trabajos de muchos años que demuestran su efectividad, y también siempre, esto es lo que hay que repetir permanentemente, el único motivo es de comprimir el sistema nervioso central por esas imágenes que vieron, para bajar la presión arterial dentro del cráneo de la mujer, para bajar esa tensión y que no tenga un accidente cerebrovascular, y esto se logra bajando la presión arterial sistólica unos 30 milímetros de mercurio, o sea, no tenemos que bajar a 80 milímetros de mercurio. Lo importante es bajarlo lentamente. Con lo mejor que puede suceder es colocar una vía parenteral. O sea, lo peor que puede suceder es el tratamiento en el pasillo, en la camilla, le doy una pastillita ya que está para que le baje la presión. Esto también, insisto, quizá si uno está más acostumbrado a trabajar con hipertensos, esto lo pueda ver más. Cuando una persona llega con un accidente, con una emergencia hipertensiva, porque uno le toma la presión arterial, eso no sucedió hace 2 minutos. Esto viene hace a lo mejor unas cuantas horas. Entonces nadie nos indica a nosotros que tenemos que bajarla en 5 minutos. Lo que tenemos que hacer es internarla, colocarle una vía, poder medir en la diuresis, poder medir ingreso y egreso de líquidos y colocarle una medicación por vía parenteral para hacer un descenso lento y paulatino de la presión arterial. Esto es el ideal. Por supuesto, todo lo que corresponde, las extracciones de las muestras y el manejo con el Betalol. Creo que ya la mayoría sabe cómo hacerlo, pero algunos datos desde el punto de vista práctico. Acá cuando uno dice cuáles son las dosis de mantenimiento, esto es algo muchas veces lo menciono, es 1 o 2 miligramos por minuto, eso es lo que está marcado digamos, en las indicaciones del uso del Betalol. Pero desde el punto de vista práctico yo les puedo decir que lo que responde es a la dosis que la paciente respondió y empezó a bajar lentamente su presión arterial, esa es la dosis de mantenimiento. O sea, no tienen que ir, si usaron, por ejemplo, 80 miligramos, ir y poner 300 miligramos en la dosis de mantenimiento. Esto también es bueno para nuestro país. ¿Por qué? Porque también es económico. O sea, no es lo mismo poner la cantidad de ampollas que tenemos que poner para un goteo de 300 que estar utilizándolo para 80 miligramos. Digamos, esto es un aporte desde el punto de vista de la práctica en los tratamientos de las emergencias. Y por supuesto la clonidina es histórica, todo el mundo la conocemos, todos las hemos usado, y bueno, y si no tenemos otra cosa, se puede usar. ¿Qué preferimos no utilizar? Por supuesto, lo que ustedes ven allí. Sin embargo, hay muchas terapias intensivas donde no hay otra posibilidad que usan nitrocruciato de sodio. ¿Tá? ¿Por qué? Porque es la utilización para bajar la presión arterial y luego cambiar por otra medicación. O sea que en tanto y en cuanto se haga un control lento y paulatino de esa cifra de presión arterial, bueno, con lo que tengan en ese momento, porque lo más importante es el impacto en la mamá. Y no, en ese momento estamos pensando en el feto en términos de protegerlo en el descenso de presión arterial, pero no porque se vaya a intoxicar porque coloquemos una vez nitrocruciato de sodio. Lo mismo pasa con la nifedipina. La nifedipina lo que tiene es que es una droga que cuanto más alta es la presión arterial manejada por el mecanismo de aumento de resistencia, o sea, por vasoconstricción, que es el problema que tiene la preeclámptica específicamente, mayor es el impacto que va a producir la nifedipina. Produce una gran vasodilatación. Tengo 2 presentaciones, una tras de la otra. Entonces, si ustedes tienen esta medicación, lo que tienen que hacer es, lo único que tienen es cortarla en 4 y darla en pequeñas dosis. ¿Por qué? Porque si no, la vasodilatación es muy brusca. Recuerden que tienen una gran poscarga y casi nada de precarga. Por lo tanto, no tienen que poner en el sistema cuando hacen la gran vasodilatación. Y ahí se les produce la terrible hipotensión materna, que independientemente de lo que le pasa a ella, es todo lo que le pasa al feto. Y después empezamos a maniobrar con toda la hemodinamia de la mujer. Bien, podemos mostrar los beneficios de cada una y todo lo bueno que puede llegar a serle
las medicaciones. En la eclampsia específicamente, creo que yendo rápidamente a lo que es una eclampsia, importante también, yo siempre recuerdo que tenemos que saber que las mujeres muchas veces convulsivan cuando llegan a una guardia y no convulsivan porque tienen una eclampsia, ¿no? Pueden tener una intoxicación y en convulsivar también. O sea que tenemos que ver todos los otros elementos que están presentes en ese momento cuando la mujer tiene una eclampsia. Y el tratamiento ya está más que probado, esto también es historia de la medicina, es el sulfato de magnesio. Creo que no sé, yo también desde que era estudiante de medicina sabía el sulfato de magnesio y necesitaron hacer un trial de no sé cuántos miles de pacientes para darse cuenta que servía el sulfato de magnesio. Pero bueno, esas son las cosas del mundo globalizado. La realidad, como ustedes pueden ver, en 1906 fue cuando se empezó a proponer el sulfato de magnesio. Necesitamos un trial en 1998 para terminarlo. ¿Cuáles son las dosis de sulfato de magnesio? Perfecto, tenemos que empezar con un bolo. Ayer inclusive, me acuerdo en que una de las presentaciones se habló por la neuroprotección, que eran 4 o 6 gramos. Bueno, en realidad es lo que cada uno mejor puede utilizar. Lo importante es no usarlo en una dosis brusca, sino diluirlo y hacerlo lentamente. Y luego hacer una dosis de mantenimiento con el sulfato de magnesio. Si hay problemas con la intoxicación, difícilmente haya problemas con la intoxicación de sulfato de magnesio si se tiene en cuenta que la administración sea en forma lenta y que usen en lo posible una bomba de infusión. ¿El feto le pasa algo? No, no hay que salir corriendo a sacar al feto, el feto se recupera bien del ataque eclámptico y luego que podamos analizar toda la situación, recién nos podremos dedicar a poder estar trabajando con el feto. Bueno, hay trials, yo se los había traído para mostrárselos, no tenemos tiempo suficiente y nos vamos al síndrome HELP. El síndrome HELP, que es el síndrome máximo de lo que sucede con el daño endotelial, está marcado fundamentalmente, creo que el que mayor terror se le tiene es a la plaquetopenia, por supuesto, porque el síndrome HELP se manifiesta posteriormente con hemorragia porque hacen a su vez una coagulación intravascular diseminada a las mujeres. Entonces es bastante complejo. Bueno, como ven, los distintos grados y pensar que una preeclampsia severa siempre las plaquetas están entre 120 y 150.000, difícilmente estén por debajo de eso. O sea, cuando uno a lo mejor no ve que está pasando nada, pero ve que las plaquetas van disminuyendo, bueno, lógicamente hay que tenerlo en cuenta. Y que las transaminasas tampoco están nunca tan elevadas. Es importante estar en cuenta también con todas las complicaciones del síndrome HELP. También hay trabajos en la literatura que les van a mostrar la posibilidad de muerte por el síndrome HELP, la mortalidad perinatal asociada al síndrome HELP. Esto hoy lo podemos también relacionar con la otra parte que se juntó con toda esta situación, es con el síndrome antifosfolipídico. La mayoría de las mujeres que tienen un HELP precoz, en realidad están manifestando un síndrome antifosfolipídico realmente como síndrome clínico y muchas veces son una tormenta trombofílica y hay que distinguir entre uno y el otro y a veces no es fácil. A veces el seguimiento posterior hace que podamos hacer esa diferencia. El tratamiento, bueno, miles de tratamientos fueron propuestos para el síndrome HELP y yo siempre digo que el mejor tratamiento del síndrome HELP es pensar que puede existir el síndrome HELP. Entonces, como lo que tiene fundamentalmente es que se le puede romper un hermoso hematoma hepático o que esa mujer puede tener una coagulopatía posterior, es saber que si yo tengo una eclampsia que está relacionada mucho con el HELP o una preeclampsia severa, estar buscando la aparición de ese HELP en el laboratorio y preparar a la mujer antes de hacer la interrupción. Una de las cosas sencillísimas que están en todos los servicios de la Tierra, plasma fresco congelado, para reponer los factores que sabemos que van a caer en el HELP y que están caídos en el HELP, y por supuesto hacer una ecografía hepática, que hoy también está a mano de cualquiera, cualquier servicio tiene un ecógrafo para ver si no hay un hematoma hepático y también tomar las medidas necesarias para eso. Por supuesto, el síndrome de HELP es bastante complicado, no hay un tratamiento específico. Nosotros cuando tratamos el HELP se trata, aparte de hacer estas prevenciones, si la mujer entra en HELP, por supuesto tiene que estar en una terapia intensiva y tratar de mejorar la situación del problema fundamental que es
la coagulopatía, y muchas de estas mujeres nosotros las tratamos con pulsos de corticoides, o sea, altísimas dosis de corticoides asociadas a gamma globulina altas dosis, o sea, tomándolo realmente como una enfermedad inmunológica. Pero cuando está el gel manifiesto como una enfermedad clínica, es resorte de los terapistas, desde ya por lo complejo que es. También puede pasar una falla renal a las mujeres. Esto puede suceder en general las mujeres se recuperan de esta falla renal. Y luego vamos al síndrome antifosfolipídico catastrófico, que es lo que yo le decía, que es poco frecuente, pero es una gran microangiopatía trombótica, lleva a fallas multiorgánicas, altísima mortalidad, y el 30% de las mujeres que tienen síndrome antifosfolipídico catastrófico tienen el antecedente de pérdidas embriofetales, pero nosotros tenemos que estar atentos cuando tenemos una eclampsia. En estos casos hay un registro internacional y que tiene muchísimos más casos que estos que yo ya les puse acá, pero ustedes se den cuenta que entre el registro internacional los factores encadenantes fueron ginecobstétricos y 18, estas son mujeres con síndrome y que la mayoría de estas han muerto. Son preeclampsias severas, HELLP y eclampsia, acompañando al síndrome antifosfolipídico catastrófico. Por lo tanto, imagínense que es algo importante para tener en cuenta. Tratamiento fundamentalmente, como les decía, nosotros lo utilizamos con gamma globulina altas dosis. Este era un caso clínico que les iba a mostrar, les muestro el final del caso clínico antes de pasar a la heparina. Y bueno, la mujer, por supuesto, lo que tenía esta señora, vamos a pasar a la anterior, porque ahí estaban los cuadros, lo puse porque era bien típico, ¿no? Una mujer que llega con cifras de presión arterial, tenía antecedente de hipertensión entre los embarazos, como siempre hacen, como les va bien, después viene en el último momento para todo, y cuando llega, ¿cuánto tiene? El hematocrito 38%, entonces uno dice, caramba, qué hematocrito importante, pero ¿qué pasa? Ha hecho una hemoconcentración esta señora. 70.000 plaquetas, creatinina elevada, proteinuria en tirilla porque fue en emergencia, transaminasas altas, LDH alta, bilirrubina elevada, por supuesto, estaba en emergencia hipertensiva con síndrome HELLP. En la evolución de estas mujeres, uno toma los dos elementos, o sea, por un lado tratar la emergencia, por otro lado tratar la prevención de la convulsión que podía llegar a tener esta señora por el cuadro que tenía. Los niños son resistentes, como siempre, a todo, y por supuesto esto que lo va a hablar ampliamente ahora el doctor Palermo, y yo lo que les mostraba acá el tratamiento de la emergencia hipertensiva con la betalol. Y como ven, con 80 miligramos respondió muy bien y mantuvo su presión arterial. Este es un ejemplo para decirles casos muy graves. Esta señora inicialmente tenía más de 200 de sistólica y casi 140 de diastólica, bueno, y fue respondiendo lenta y paulatinamente. Bueno, los casos, y esto lo pasamos porque esta es la parte del Doppler que ya lo van a ver más adelante, y la conducta, y cuando tenemos que interrumpir la gestación, esto lo dio mi amigo. Y vamos entonces a qué pasa con la heparina y por qué la preeclampsia y la heparina. Bueno, la preeclampsia y la heparina, esto fue por la relación que se hizo entre trombofilia y preeclampsia. ¿Tiene razón de ser esta relación? Y sí, por supuesto, porque son todas enfermedades endoteliales. Ahora, históricamente se fueron estudiando, hay muchos trabajos en la literatura, esto es como un resumen final, nosotros lo estudiamos ya a finales de la década del 80, ya estábamos con esto, y el resumen de esto que actualmente la mayoría de las trombofilias hereditarias aparentemente no tienen una gran relación con la aparición de la preeclampsia. Bueno, esto es por los estudios que se fueron haciendo, solamente en las preeclampsias severas. Fueron estudiadas desde ya, este es los trabajos que nosotros tenemos, por eso decía, publicados ya en la revista Medicina en el año 89, de buscar, entonces ahí buscábamos la prevalencia del anticoagulante lúpico. Le hace que dentro de muy poco, mi tesista está terminando su tesis con respecto a esto, para ver realmente las mujeres que están con la preeclampsia en ese momento, no las que tenían el antecedente, cuánto impacto tiene el síndrome antifosfolipídico en esto. En aquel momento ya lo habíamos visto nosotros, que en aquellos casos en que teníamos preeclampsia más restricción de crecimiento intrauterino, ahí estábamos en un 22 a 25% de presencia de anticoagulante lúpico. O sea, hay una relación que tiene que ver con la enfermedad del endotelio. No podemos decir específicamente que todas las preeclámpticas van a tener un síndrome antifosfolipídico asociado, o sea, no hay una relación absoluta. Muchos trabajos aparecieron en la literatura.
Algunos le daban una relación estrecha con este trabajo de Melo en el año 2005, pero eran mujeres muy especiales estas, porque estaban estudiadas por la posición que tenían a tener preeclampsia, por una alteración en uno de los genes. Sin embargo, no hubo una gran diferencia ante la repetición del problema. De hecho, que las recomendaciones hacen que cuando uno tiene una preeclampsia, o una mujer tuvo una preeclampsia, uno busque este problema. Las recomendaciones fueron cambiando, pero tampoco hubo muchos cambios últimamente. También les recuerdo que con respecto a esto, pocos son los obstetras que están dentro de estos grupos. Lenta y paulatinamente somos más los que vamos incorporándonos, porque todo esto nace de los grupos de autoinmunidad y reumatología. Entonces, poco se sabía también de este problema. Si hay que estudiar o si tiene un lugar realmente estos resultados que van sucediendo y si son realmente candidatas o no a tener una terapia antitrombótica, bueno, les digo que hubo trabajos que se hicieron con pacientes que tenían resultados negativos y sin embargo les dieron tratamiento con antitrombóticos, o sea, utilizada la heparina bajo peso molecular pensando en un antitrombótico, que esos son el típico trabajo de Melo, en el cual tenían esta enzima D alterada, y bueno, estos trabajos dieron distintos resultados. Sin embargo, no había una gran diferencia entre haber utilizado en estas mujeres que no tenían anticuerpos, haber utilizado aspirina, por ejemplo. Y después, bueno, el trabajo de Melo sí, porque tenía una situación, lo pueden buscar en la literatura, el tiempo no me da para que les pueda explicar específicamente cada uno de estos trabajos. Él vio también una influencia sobre la presión arterial, pero aparentemente en este grupo muy específico de mujeres que por una diferencia génica tienen una mayor predisposición al desarrollar una preeclampsia, en estos casos pudo dar una diferencia significativa el poder estar utilizando estas medicaciones. Y después estaban los otros estudios clínicos que se fueron haciendo en pacientes que sí tenían anticuerpos positivos. Kupfermin es una de las personas que está muy destacada en los estudios, y son todos trabajando en autoinmunidad, esta gente no son obstetras, y bueno, y los casos son muy pocos los que pueden llegar a tener, pero la recurrencia que tuvieron de preeclampsia al haber tratado en pacientes que tenían esta historia previa fue similar en realidad a la que podemos tener en la población general y que no le damos nada y tampoco las estudiamos, o sea que no hubo una diferencia importante. La revisión de la Cochrane estaba mandando que no había todavía evidencia para poder estar haciendo estos tratamientos en mujeres que tienen la historia de preeclampsia, y hay en relación a profilaxis y relación con la preeclampsia hay varios estudios. Este es la parte que yo les sigo mostrando, que es la inicial de todo este trabajo nuestro, que es el que está por terminar ya en un prospectivo para adelante, que fue el haber estudiado en la población que teníamos dentro del servicio, que venía con la historia previa de preeclampsia severa, haber estudiado los anticuerpos y ver la presencia o no de anticuerpos. Y ahí lo pueden ver de alguna manera reflejado. Esta era digamos, el trabajo observacional que dio lugar al otro trabajo, en el cual tenemos anticuerpos positivos y anticuerpos negativos. El número de mujeres que habían tenido esto, o sea, 6 y 12 mujeres, y la cantidad de embarazos. En qué momento habían empezado con todo este diagnóstico del problema y los recién nacidos dentro de la edad gestacional que podían haber alcanzado. Esta era la media y esta era la edad gestacional, el rango de nacimiento. Y esto es lo más importante, que era qué complicaciones habían tenido estos embarazos. Eran muertes intrauterinas, muertes fetales, la mitad eran viables y la mayoría habían sido con muertos, fundamentalmente en este grupo que había tenido anticuerpos positivos, restricciones de crecimiento, desprendimientos placentarios, síndrome HELP, o sea, grupos muy severos. Y lo que hicimos fue, en el embarazo siguiente, dijimos, bueno, perfecto, los que tienen anticuerpos positivos les vamos a dar heparina bajo peso molecular más aspirina y por supuesto fólico, y los que tenían negativos no se lo damos, porque la lógica era sin anticuerpos, ¿por qué se lo vamos a dar? Bueno, y estos fueron los resultados en el siguiente embarazo, las que se habían embarazado hasta ese momento. Este es
Estos son datos de hace 2 años. Y lo que observamos era que con respecto al peso de los chicos, el peso promedio, la edad gestacional, podríamos decir que no hay diferencia. Sí, con respecto al peso promedio, a pesar de la heparina y de la aspirina, los grupos que tenían anticuerpos positivos. Lo único que nos llamó la atención de esto, que a pesar de ser poquitos casos, era que en el grupo que tenía anticuerpos negativos y no tuvo tratamiento con heparina de bajo peso, volvió a repetir de una situación de aborto y 3 casos de hipertensión gestacional, no preeclampsia, pero sí hipertensión gestacional. Bueno, esto fue lo que nos dio una pequeña lucecita allá adentro de decir, bueno, puede ser que a lo mejor esto tenga algún tipo de relación y que a lo mejor en algún momento haya que estar tratándolos. Estos son siguientes evaluaciones que hicimos y lo único que les muestro aquí son publicaciones similares, o sea, cuando uno piensa algo, hay unos cuantos en el mundo que piensan lo mismo porque están trabajando en el tema, entonces pueden encontrar en literatura ya trabajos publicados 2006, hay algunos que están en 2007, hay algunos del 2009, donde están buscando este tipo de relaciones. Hoy, en realidad, si ustedes me dijeran, ¿le da heparina? Que sería la pregunta que podría surgir en estas mujeres. Bueno, hay una situación lógica. Si yo tengo una mujer que ha tenido una preeclampsia severa con un síndrome HELP y luego la estoy estudiando y esa mujer tiene francamente positivos anticuerpos antifosfolipídicos, yo no dudo en darle heparina de bajo peso molecular en el embarazo siguiente. Porque es lo lógico. Usted me dice, ¿tiene un argumento científico válido de la medicina basada en la evidencia? No. Tengo la experiencia de 35 años tratando a estas pacientes y sé que es un caso grave y que es una enfermedad endotelial. Quizá en la medicina de los próximos años podamos encontrar la evidencia de todo esto. Muchas gracias por la atención.